Bueno, en esta tarde vamos a meditar sobre dos versículos, con la ayuda del Señor, que están en el Salmo 23, los dos primeros versículos. Y vamos a ver si entre todos podemos notar esta importancia y hacerla nuestra de reunirnos con Dios todos los días en un lugar tranquilo, sereno, de reposo, ante su presencia, contemplando su hermosura y deleitándonos en lo que Él quiera depositar en nosotros, y como también hemos cantado, lo que nosotros tengamos que poner ante el trono de su gracia, ¿verdad? Jesús nos llamó en cierta ocasión ovejas. Somos ovejas. Y nosotros, como tales ovejas, debemos de anhelar, comprender qué significa estar contentos y estar satisfechos bajo esa mirada vigilante de un Dios amoroso, de un Dios confiable y además de un pastor celestial. El Señor es nuestro pastor. Dice el Salmo en el versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No sé si llegamos a comprender la profundidad de esta palabra. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Debemos, y es el anhelo de mi corazón, poder exhortarte durante este corto tiempo que vamos a tener de la palabra de Dios, a apartar un tiempo diario a solas con el Señor. Un tiempo que nos va a permitir tener grandes bendiciones en nuestra vida diaria como iglesia, como individuo, ¿no? Y la pregunta sería, ¿dónde podemos en nosotros encontrar o estar a solas con el Señor? ¿Dónde podemos encontrar un lugar, además que sea tranquilo en el mundo en que vivimos, en medio de todas estas exigencias que nos rodean? Pues bien, el Señor Jesús nos da pistas. Entonces, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 6, nos dice Jesús, entra en tu aposento, no está muy lejos de ti. Entra en tu aposento y, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. O sea, tenemos que buscar nuestro lugar secreto, íntimo, personal, un sitio donde nosotros podamos encontrarnos con Dios, escuchar lo que Él piensa y donde Él escuche lo que nosotros tenemos que decirle, sin interrupciones, donde Él escuche todo lo que encierra nuestro corazón, un tiempo cuando verdaderamente recibamos toda su atención y nosotros también podamos atender a esa súplica que el Señor tiene constantemente de que nos acerquemos a Él para depositar toda nuestra confianza y todo nuestro anhelo. Este sitio a solas debería ser para nosotros un lugar verdaderamente de sanidad, donde Dios puede recuperar ese daño causado por este mundo en el que nos ha tocado vivir. Decía un hermano con mucho regocijo, dice, mientras más vayas a este lugar, pues verdaderamente vas a desear querer volver y querer insistir, porque notarás que es un deleite en tu vida, que es un sosiego, que es un refugio. Dijo David en el Salmo 57:8, me levantaré de mañana para este encuentro con el Señor. Hay algo especial en eso de encontrarse con Dios antes de que empiece nuestro ocupado día y que nuestras agendas empiecen a chiflarnos y a volvernos locos. Pero debemos entender algo muy importante, que no se trata de una manera legalista de decir que tenemos que levantarnos antes de que amanezca para nosotros merecer un encuentro con el Señor. Esto no es cierto. Para muchos la mañana es el momento más oportuno, para otros es mejor ocasión para que el diablo nos estorbe, para otros quizás el mediodía, pero es algo que tenemos que dejar que nuestro propio cuerpo le apetezca
y nos indique cuál es el momento adecuado, deseado, para que podamos conectar verdaderamente sin interrupciones. Y la ventaja de hacerlo tan temprano, como exclamaba David, es que escuchamos sus pensamientos quizás antes de que otras cosas nos invadan nuestra mente, solo por ese hecho. Pero sí nos insiste Jesús en buscar ese lugar preciso, delicado. Y el primer paso es buscar una Biblia. Y nos olvidamos, tenemos que reconocer que somos hijos de Dios olvidadizos. A veces nos la dejamos atrás. El Señor nos la tiene grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro pecho, como tablas ahí, grabadas, esculpidas. Pero tenemos que buscar una Biblia. Tenemos que buscar un lugar tranquilo, un periodo sin interrupciones. Siéntate ahí, en silencio. Y acuérdate en esos momentos de que estás en la presencia de Dios, que Él está contigo. Y te puedo asegurar que no vas a poder ni hablar. Porque la presencia del Señor se hace manifiesta. Y verdaderamente es sanidad para tu cuerpo. Quédate en ese lugar porque es un lugar de refugio. No lo desperdicies. Hasta que el ruido que te rodea desaparezca completamente de tu corazón, estate quieto. Hasta que esa sensación de la presencia de Dios te haya envuelto. Ensancha tu corazón, escucha la voz del Señor en tu interior hasta que verdaderamente aprendas a reconocerlo, que es Él quien te está hablando. Es algo maravilloso. Ainhoa decía hace un momento que grande, ¿no?, tener un amigo tan interesante. Pues es igual de grande, inmensamente grande, poder estar a la presencia del Señor y Él dejarse encontrar. Dios mío, poder aunque sea tener la dicha de tocar su manto, no sé, nos llena de satisfacciones. Escuchar a Dios es algo imprescindible para nuestras vidas. Y tenemos la palabra de Dios, Él nos ha dejado su palabra. Por eso es tan importante que insistamos en no dejarla atrás. Si no apartamos un tiempo para estar quietos, para que escuchemos a Dios, no vamos a tener esa conexión preciosa y maravillosa. Él nos va a hablar si nosotros le damos la oportunidad. Qué privilegio, qué grande, ¿no? Nosotros dar la oportunidad a Dios, creador de todas las cosas, que todo lo puede, para tener una relación con Él. Si estamos tranquilos y le damos esta oportunidad a Dios, Él nos habla y nos permite que le escuchemos. El Salmo 46:10 dice: estad quietos, lo dice David, y conoced que yo soy Dios. En la quietud no tengáis prisa. Y Isaías 55, en los versículos 2 y 3, oídme atentamente, es una súplica de Dios. Comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclina tu oído y ven a mí, oye y vivirá tu alma. Son palabras impresionantes para nosotros no dejar de atesorarlas como un escudo, una protección diaria para nosotros. O sea, tienes que escucharlo. No hay otra manera de seguir adelante, no hay otra manera de poder comprender a Dios y lo que Él nos habla si nosotros hacemos oídos sordos a lo que Él quiere decirnos. Jeremías en el capítulo 15, en el versículo 16 dice: fueron halladas tus palabras, y es increíble, yo las comí, me sacié, me harté, dijo Jeremías en ella. Así que debes de sentarte a los pies del Señor y permitir que el Señor te alimente, dejarte enseñar,
No te creas sabio en tu propia opinión. No creas que todo lo sabes y que nada va contigo. Siéntate a los pies del Señor. Puedes servirles de mil maneras, pero hay algo que es excelente y es podernos estar recostados a su lado, escuchando sus palabras. Ayrán va a leernos un pasaje en Lucas capítulo 10, en el versículo 38 al 42, donde vemos a Marta y a María en unas reacciones, las dos maravillosas, pero una dice que fue de más excelencia. Y antes que Ayrán lo lea, comentaba con él un ratito en estos días de cómo dos mujeres estaban entregadas al Señor de una u otra manera, juntamente con los discípulos, sirviendo, y nadie en ningún momento las apartó. Así que, hermana, esto yo no lo hablo para los varones de Dios, yo los hablo para varones y varonas de Dios, porque Dios los hizo juntos para sojuzgar y llevar todas las cargas. Así que no te sientas nunca menos. Dios puede usar tu vida, tu corazón, si verdaderamente eliges el buen lugar y te dejas enseñar por él. Lucas 10, 38 al 42. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. El lugar donde debemos de estar, sin lugar a dudas. El problema que tenemos muchos de nosotros, y yo me incluyo porque lo he tenido que afrontar, es que aunque leemos la palabra de Dios, no nos estamos poniendo empeño, no nos estamos alimentando de ella. No nos estamos alimentando y dejando enseñar por el Señor. Nos interesa más dominar el texto, encontrar su significado, precisar y reunir teorías, teologías, que todo está muy bien, para poder hablar de Dios con mayor conocimiento. Y eso es honesto, y eso está bien dentro de los propósitos de Dios. Pero el propósito principal de la lectura de la palabra de Dios, del escuchar a Dios, no es acumular información de Dios, sino de acudir a Dios, para que Él sea quien verdaderamente nos hable y nos informe en ese momento. Encontrarnos con el Señor en ese momento maravilloso, porque es encontrarnos con un Dios viviente, un Dios real, un Dios verdadero, un Dios que no se fuma como el aire, ¿no? Jesús les dijo a los mejores estudiantes de la Biblia, de la época de su vida, escudriñad las Escrituras. Se lo dijo a los mejores estudiantes de la Biblia. En Juan 5:39 queda registrado: porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las que dan testimonio de mí. No tenemos que limitarnos solamente a recibir información, sino que debemos ver a Dios, conocer su verdad, y no solo conocer su verdad, sino dejarnos moldear por esa verdad que Dios quiere impregnar en nuestros corazones. Hay un regocijo, hay una satisfacción maravillosa, y les recomiendo que verdaderamente insistan en regocijarse ahí, pero con el matiz de que luego sea Dios quien curse, quien lleve las direcciones de todas nuestras enseñanzas y de toda nuestra investigación de la Biblia. Hay un gozo en el descubrimiento, en la adquisición de conocimiento bíblico. Hay satisfacción, pero no hay vida en eso. Hay satisfacción. La Biblia no es un fin en sí mismo.
sino un estímulo para que nosotros podamos interactuar juntamente con Dios, y empieza con un esfuerzo consciente de encontrarnos con el Señor en una forma personal. Por eso es que tenemos la necesidad de tener un lugar especial para nosotros postrarnos a los pies del Señor y que sea Él quien nos dirija y nos enseñe. ¿Cómo hacerlo? Selecciona una porción de las Escrituras, ya sea versículo o párrafo o un capítulo. Léelo varias veces. Ten en mente que Él está presente, que el Señor está ahí a tu lado y que te está hablando a través de esa palabra, revelándote en ese momento lo que Él está pensando, lo que Él está sintiendo. Y no solo lo que piensa y siente, sino lo que desea contigo. Así que Dios se expresa bien. Su palabra es correcta. Nos habla por medio de las Escrituras. Medita en lo que dice y medita hasta que sus pensamientos empiecen a tomar forma en nuestra mente. Pensamiento, digamos que es la palabra exacta, porque en eso consiste precisamente la palabra de Dios. Primera de Corintios 2:16, creo que lo tiene Daniel. Primera de Corintios 2:16, no lo tienes, Miriam, vale. Miriam, perdón. ¿Puedes repetirlo? Porque un poco más alto. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. ¿Quién ha conocido para atreverse a instruir? Nosotros tenemos el privilegio de que el Señor quiere plasmar en nosotros y tenemos la mente de Cristo. Cuando leemos sus palabras estamos leyendo su mente. Lo que Él sabe, lo que Él siente, lo que Él quiere, cómo disfruta, cómo desea, cómo ama y también cómo puede aborrecer. Así que yo te animo a que apartes tiempo para reflexionar en lo que el Señor está diciendo en su palabra. Piensa en cada palabra, no te agobies, no te extremes, no te limites, dedica tiempo para meditar en oración hasta que el corazón de Dios se te revele y el tuyo se abra por completo. Un hermano escribió: lee en silencio, despacio, palabra por palabra, para entrar en el tema con el corazón más que con la mente. De vez en cuando haz pausas cortas para dejar que esas verdades fluyan por todos los huecos de tu alma. Escucha con atención las palabras que te conmueven y medita verdaderamente en la bondad de Dios. Escucha y medita en esas palabras que dice la palabra de Dios: soy tu amigo, y te conmueven y te hacen sentir, y medita en la bondad de Dios. El Salmo 37:3 dice: te apacentarás de la verdad. En el versículo 3 y 4 dice: confía en el Señor, deleítate en Él. Y en el versículo 7: estate quieto en la presencia del Señor, para que puedas gozarte, para que puedas deleitarte en Él. Piensa en su benignidad, piensa en esos atisbos de su amor inalterable que te están motivando, que te están moviendo a amarlo, que te están moviendo a saborear sus palabras, a querer cada día más estar en ella, indagar en ella, saber de ella, gustarla, como dice el Salmo 34:8, gustarla y ver lo bueno que es el Señor contigo y las grandes cosas que el Señor tiene para ti. Si pasas un día, bueno, no vamos a ser tan graves. Si pasas una hora al día adorando al Señor, estarás bien. Estarás bien. No importa cuánto tiempo pasemos al principio. No te marques un tablón, una meta, una medida. Eso déjalo al Señor. Lo importante es empezar. Lo importante es empezar aquellos que de alguna manera, sin querer, nosotros hemos apartado y necesitamos y tenemos tanta necesidad de que vuelva a retornar a nuestras vidas. Esos momentos de intimidad con el Señor. Ese principio
No es tan importante de que sea una bomba de neutrones. Importa que empieces. Y el Espíritu de Dios te va a mostrar cómo seguir. Y el Espíritu de Dios se va a mover en ti. Y te va a decir, sigue en esta manera o en aquella. El propósito de nuestra lectura de hoy es gozarnos y deleitarnos en Dios. Solo gozarnos y deleitarnos en Él. Y que se te ericen los pelos de las manos como hablas con el Señor en tantas oportunidades que tienes de hablar con tus hermanos y con aquella gente a quien das testimonio, porque es una manera maravillosa de demostrar que amas al Señor. Y se te erizan los pelos y no sabes, y dice, no sé ni cómo pude pronunciar esas palabras que me emocionaron. Dice que el propósito es solo deleitarnos en Dios, y David en el capítulo 27 de los Salmos, en el versículo 4 dice, contempla así la hermosura del Señor. Es la única manera de contemplar, de cuando nos acercamos a Él, así, de esa manera, en esa condición, nosotros tendemos a querer cada día más de su persona. Se nos insiste la palabra a que tenemos que cada día parecernos más a nuestro Señor. No hay una manera más provechosa que contemplar toda su hermosura. Cuando nos acercamos a Él, así tendemos a querer más y más a esa persona. El Señor Jesús nos dijo en Mateo 5:8 que son esas personas que tienen predisposición de corazón, esas personas de corazón limpio, los que van a ver a Dios. Eso es lo que quieren el Señor, no quiere a otras personas, sino aquellos que tienen un corazón predispuesto. Te he probado, dijo Agustín, y ahora tengo hambre de ti. Probé un poquito, pero ahora es que no me sacio. Cada día quiero más de ti. Y muchas veces incluso hasta lo cantamos. Cuando más conocemos la verdad de Dios, cuando más queramos obedecer, pues más vamos a saber lo que al Señor verdaderamente le agrada. Y vamos a tener ese momento de satisfacción tal que yo creo que ni va a ser necesario de que nadie te diga cómo tienes que estar delante del Señor. Porque el Señor te va perfeccionando y verás que tus cuidadores, tus seguidores, tus pastores que ha puesto el Señor aquí en la tierra serán descargados, porque ven en ti que Dios está actuando. Tampoco deberíamos preocuparnos tanto por nuestras dudas. Pregúntate cómo podría revelarse Dios sin dejar lugar a dudas. Las dudas existen. Lo mejor es presentar nuestras dudas directamente como hacía David. Ahí, ¡bum!, toma, ahí te queda, Señor, esto es lo que pienso. Y ese era David, un sujeto de mucho cuidado. David estaba descontento, en desacuerdo, siempre tenía desconsuelo con todos los métodos que Dios presentaba, y los salmos son muestra de ello. Llena cada página, en verdad, de confusión, de incredulidad. Tú dices, ¿cómo David pudo salir vencedor y glorioso? Porque supo verdaderamente dónde tenía que depositar todas sus ansias y todas sus vacilaciones. El Señor es especialista en lidiar con todas aquellas cosas en las cuales vacilamos y tenemos dudas. No tratemos de hacer que nuestro corazón ame a Dios, ni siquiera nos atrevamos a obligar a nuestro corazón a amar a Dios. Simplemente tú coges tu corazón, arráncalo de tu pecho y dáselo a Dios. Dios, a este corazón verdaderamente de carne, y quita todo lo que estorba para yo tener esta preciosa comunión contigo. Si aún resulta difícil confiar en el Señor, bueno, toma los evangelios. Allí oiremos lo que el Señor hizo, lo que el Señor dijo. Y otra cosa muy importante, lo que se habló de Él, porque del Señor se habló también, no solo de nosotros. Del Señor se habló y se habló más.
Y se hablaron muchas cosas buenas. Pero siempre están aquellos que no pueden soportar las bendiciones del Señor en otros. Pero el Señor se habló y lo veremos haciendo visible al Dios invisible. El propósito principal es ayudarnos a ver el carácter que tiene Dios, que Jesús lo torna real en nosotros, lo torna personal y lo hace comprensible a mentes y personas tan finitas como nosotros. Cosas que ni reyes ni jerarquías entienden, son dadas a conocer a los que aman a Dios. Y es un privilegio ocuparse, sufrir, llorar, llamar, buscar, porque esto es lo que vemos hacer en Jesús y es el ejemplo que Él nos deja marcado. Es lo que Dios hace y ha estado haciendo todo el tiempo. Y si no puedes amar a Dios, trata de verlo en el Señor Jesús. Seguro que te va a conmover su grandeza. Allí se revela como aquel cuyo amor no hay límite en este amor, a quien podemos acudir cuando nosotros estamos errados, a quien nosotros podemos acercarnos sin tener temor ninguno, entrar por sus puertas, entrar en su aposento, interrumpir delante de Él sin desesperación. En los evangelios vemos que Dios es el único que vale la pena tener. Y eso es lo que quiero que te quede. Tenemos que responder a esta gran generosidad de Dios, a que Dios haya dejado y aparte tiempo para nosotros, para ocuparse de nosotros, para formarnos, para decirnos, mira, mi amor por ti se manifiesta, quiero interactuar contigo, no quiero que seas una decoración de mi casa, quiero que seas algo interactivo conmigo, que trabajemos juntos. Esto es maravilloso. Cuando escuchamos a Dios nos debemos de responder a Dios, no dejarlo. Y esto es la oración, nuestra respuesta a la revelación del corazón del Señor. Y qué bueno decir o escuchar exclamaciones como, mi Dios, tus criaturas te responden. Qué bueno podernos reunir en oración y ver cómo respondemos al Señor. Qué bueno poder escuchar de labios de personas que se convencen simplemente por querer escuchar al Señor su palabra y se manifiestan y responden al Señor con esa gratitud. Nuestras reuniones con Dios son como una conversación, Ainhoa, es verdad. Son como conversaciones muy amables con un amigo. Con un amigo. No son monólogos, son personas sencillas, no son diálogos, son palabras salidas del corazón que escuchamos con atención, porque son verdaderamente reveladas por Dios en voz de otra persona, y a la cual nosotros luego respondemos. Y si estamos leyendo una nota, y esto lo quiero poner como ejemplo, leemos una nota de parte de un ser que nos quiere un montón, que nos alaba incluso, que demuestra su amor, demuestra su agradecimiento por nosotros, nos aconseja, nos corrige, nos ayuda de varias maneras. Lo más correcto, lo más lógico es que nosotros seamos agradecidos y le demos las gracias, corresponder a su amor, hacerle preguntas, reaccionar al mensaje que verdaderamente de alguna manera nos está llegando. Yo pienso que sería incluso grosero no hacerlo. Dios nos ha hecho hombres y mujeres cabales y eso es la oración. Si no sabes dónde comenzar, coja el libro de los Salmos de David y ahí usa los Salmos para orar. Su vida se caracterizó por la oración. En todo momento él buscaba el rostro del Señor, aunque fuera para reprocharle mil y una cosa, pero al final aprendió porque escuchó al Señor. David escribió en el Salmo 109:4, en pago de mi amor
me han sido adversarios, pero yo oraba. Tenía esa confianza en el Señor. Tenemos este acceso a Dios, esta intimidad con Él, la oportunidad de recibir todo lo que el corazón del Señor ha guardado para nosotros. Y esto es muy importante. Él es el medio por el cual nosotros recibimos los dones de Dios. El medio por el cual se hace todas las cosas que nosotros emprendemos y queremos hacer. La oración es adoración y debemos de estar nosotros, estar llenas nuestras oraciones de adoración, afecto y amor a ese Dios maravilloso, por ser Él quien es, por ser Él quien nos creó, por tener esa decisión de su corazón de crearnos para poder derramar su amor y depositarlo en alguien. Qué bueno que hayamos elegido la buena porción y nos hayamos acercado a Dios, porque extendió sus brazos en la cruz, como hemos cantado. Y lo extendió porque quiere hacernos hombres y mujeres leales, con todo sentido de la palabra, hombres y mujeres de conocimiento, cabales. Declaramos lo que más valoramos. Y en esto se basa nuestra intimidad con Dios, poder anunciar a otros, declararles a otros esas maravillas que nosotros nos gozamos, que el Señor nos revela. Decláralo, no tengas temor ninguno. Y vuelvo y te repito, es la manera que hay en el mundo de decir y demostrar que amas al Dios de la gloria, y que el Dios de la gloria es tu Señor, es tu guía, es tu maestro, es tu dirección. La oración es la expresión más elevada de nuestra dependencia de Dios. Dependemos de Él, nada es por nosotros, no hay mérito en lo que nosotros hagamos. Nuestro mérito es cumplir y obedecer lo que el Señor quiere que haga, y su propósito es pedir lo que queremos. Podemos pedir cualquier cosa, hasta lo más difícil, ¿verdad, Daniel? Filipenses 4:6, ¿qué dice la palabra? Nada debe angustiar, al contrario, en cualquier situación presentad a Dios vuestros deseos, acompañando vuestras oraciones y súplicas con un corazón agradecido. O sea, aquí cualquier tema que sea lo suficientemente grande como para ocupar nuestra mente y volvernos locos, es suficientemente importante para ponerlo en oración. Dios nos quiere que le hables y le pongas delante de su presencia cosas que ni valen la pena ponerle delante de Dios. Quiere que le pongas lo verdaderamente importante, aquello que vale la pena. No se trata de ahora de ponernos a gritar y ponernos a insistirle a Dios. No podemos exigirle a Dios nada. Nada podemos ni siquiera negociar con Él. Nosotros esperamos con paciencia y sumisión hasta que el Señor nos dé nosotros lo que pedimos. Y como dice un sobrino mío, cuando es su cumpleaños, y si cae algo más, pues mejor que mejor. Nosotros también queremos ese algo más que el Señor seguro nos lo va a dar. Pero esperamos en Él. El Señor es capaz de hacer mucho más de lo que nosotros podemos pedir o quizás imaginar, pero debe hacerlo como Él quiere, cuando Él quiere. Dice 1 Corintios capítulo 2 y versículo 16. Aarón creo que lo tiene. Vale, hoy me estoy equivocando de todo, pero no importa. Porque Sí. ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 1 Corintios 2, 6 al 16, parte de ese pasaje habla también de que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Hay verdades en el intelecto humano que jamás nosotros podemos captar, y no, o sea, que el hombre no puede captar, y no se pueden descubrir porque es preciso
que hay alguien que se las revele. Claro que podemos entender verdades de la Biblia sin la ayuda de Dios, pero nunca jamás podemos sondear sus profundidades, nunca jamás podemos apreciar plenamente lo que Él, como dice ese versículo 9 de 1 Corintios 2, lo que Él ha preparado para los que le aman. La oración traslada al corazón lo que nosotros pensamos con la cabeza. Nos protege contra la hipocresía. Es la manera de, creo, de empezar a ser sinceros con el Señor y hablarle sin ocultarle nada. La oración nos ayuda a ser coherentes, cierra esa brecha entre lo que sabemos y verdaderamente lo que somos. Centrarnos en Dios cada mañana. Esto debería hacerse como si nunca nosotros lo hubiéramos hecho antes, con entusiasmo, con alegría, con prontitud, en ese lugar tranquilo que Él nos consuela y nos instruye y nos hace ver verdaderamente cuáles son sus propósitos, nos escucha, prepara nuestro corazón y nos fortalece para enfrentar ese día a día que nosotros tenemos que caminar. Allí aprendemos a amarlo y también allí aprendemos a adorarlo otra vez. Debemos de considerar sus palabras, debemos de volvernos, digamos, a entregar en sus manos. Descansar en sus manos. O tenemos nuevas perspectivas sobre los problemas y posibilidades de enfrentarlos en la jornada cuando verdaderamente nosotros nos dejamos llevar por el Señor, que Él nos proteja en todas esas cosas que emprendamos. Debamos llevar su presencia con nosotros, por eso es buscarnos, prepararnos para lo que nos acontece. Durante todo el día, andar, detenernos, esperar, escuchar, volver a recordar lo que nos dijo por la mañana o en ese momento que nos quedemos a solas y Él nos instruyó. Él es nuestro filósofo, Él es nuestro amigo y Él es nuestro compañero más tierno y más interesante. Tenemos un compañero muy interesante, un amigo amoroso que sabe lo que significa dar su vida por ti, por amor, simplemente. La palabra abarca muchas cosas. Cuando llegas a ese punto, me gusta traducirlo a la manera que me vino a la mente, o el Señor me puso a la mente en ese momento. Ezequiel 34, 14. En la presencia de Dios hay satisfacción. Sin lugar a dudas, no dudes un momento de llegar a su presencia. Hay satisfacción en la presencia de Dios, en todo momento. Sus verdes prados son ilimitados. Sus aguas de reposo son profundas. Y allí, dite a ti mismo, dormiré, descansaré en ese buen redil y en pasto suculento. Allí podré estar recostado, enseñando y recibiendo esas preciosas maravillas e instrucciones que el Señor nos da para nuestro crecimiento y su satisfacción. Él se satisface de nosotros. No pierdas esta oportunidad que el Señor te da y anima a que hagas continuamente o recuperes si en algún momento lo hayas perdido. Gracias por escuchar estas sencillas palabras y quiero que en el nombre del Señor puedas también escuchar este cántico, el cual nos da una gran lección de humildad, de entrega, de bondad delante del Señor, nuestra actitud, la que tenemos que tener de deleite, de gracia, de satisfacción. Tenemos un Dios grande, tenemos una familia grande, tenemos hermanos impresionantemente grandes, porque así es Dios.